días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un miércoles más de nuestra sesión. Mi nombre es Grecia Turrubiates y soy la coordinadora de este espacio de educación médica continua. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy damos inicio a las sesiones del mes de abril. Vamos a ver varias temáticas afines a pediatría de varias subespecialidades. El día de hoy daremos inicio a nuestro mes con un tema muy importante titulado Trastorno del espectro autista, perlas para el pediatra. Y nuestra ponente del día de hoy será la doctora Mari Carmen Díaz Gómez, que a continuación voy a presentar. Ella estudió la carrera de médico cirujano y partero en la Universidad de Monterrey, graduándose con distinción de summa cum laude en otoño del 2016. Posteriormente inició y culminó su especialidad en pediatría en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey, siendo jefa de residentes de su generación. Posteriormente, realizó su subespecialidad en neurología pediátrica también en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey, graduándose con mención honorífica de excelencia. Actualmente ella es médico adscrito del Servicio de Neurología Pediátrica en el Hospital Regional Materno Infantil y además es profesora clínica adjunta tanto de pediatría como de neurología pediátrico del programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey. Entonces damos la más cordial bienvenida a la doctora Mari Carmen Díaz. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, primero que nada, a la doctora Grecia Turrubiates, que coordina las sesiones generales, y además a todo el equipo que hace posible estas sesiones semanales. Muy bien, pues es para mí un verdadero privilegio estar con ustedes hoy en esta primera sesión de abril y justo en el marco del mes de la concientización del trastorno del espectro autista, y precisamente hoy es el Día Internacional para esto. Entonces, bueno, como lo comentó la doctora Grecia, vamos a tratar de abordar los puntos más importantes que un pediatra debe de saber acerca de este trastorno del neurodesarrollo que cada vez está siendo más prevalente. Pues como les digo, el día de hoy coincidió que es justo el día de la concientización, entonces siéntanse ustedes también privilegiados de poder pues estar en esta sesión para poder ayudar a cada vez más niños e identificarlos de manera oportuna para canalizarlos con los servicios apropiados, que es yo creo que el objetivo principal de esta plática. El tema es un tema bastante extenso. Voy a tratar de abordar la mayoría de los puntos que considero que son más importantes para que ustedes sepan y apliquen en su práctica. La agenda que planeé es esta. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar porque creo que estamos en tiempo. Ahí me van diciendo los organizadores para cuando tengamos que hacer el corte para las preguntas al final. Y pues la definición del trastorno del espectro autista o autismo, que creo que el término actual que conocemos es amplio porque es toda una sombrilla, como lo dice del inglés, un espectro y un abanico de presentación clínica. Como lo conocemos, es un trastorno del neurodesarrollo. Esto es muy importante que lo definamos porque muchas veces cuando los papás escuchan el diagnóstico de autismo, pues se van a la connotación negativa que es una enfermedad de por vida. Y a mí me gusta explicarles que es más que nada una condición donde van a requerir de diferentes intervenciones, pero que van a poder llevar a cabo una vida. En neurología no usamos la palabra normal, entonces esa es otra cosa que hay que especificar con los papás. Todos somos un espectro de neurodivergencia y necesitamos diferentes habilidades e intervenciones. Entonces, esto orientado a lo que ya comenté, es un padecimiento altamente heterogéneo y en algunos casos, como lo vamos a ver, hereditario, caracterizado por dos cosas que vamos a estar pues repitiendo varias veces, ya que es algo que básicamente es el core o los síntomas principales del trastorno del espectro autista. Voy a referirme también a esto como TEA para que sea un poco más abreviado y sé que muchos de ustedes también lo mencionan así. Entonces, vamos a enfocarnos en déficit en la interacción y comunicación social y conductas estereotipadas y repetitivas que persisten y afectan, pues ahora sí que la vida diaria del paciente.
Como lo comenté, es un trastorno que actualmente hemos visto que la prevalencia mundial está en incremento. 1% de la población es un, pues finalmente, número que alarma. Creo que aquí hay diferentes teorías de por qué estamos teniendo una mayor prevalencia. Una de ellas es que el diagnóstico está siendo afortunadamente más temprano y eso nos ha permitido, pues obviamente, tener nuevos casos, pero es asombroso que la incidencia, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, que sabemos que es el país que mejor estadística lleva, al menos de nuestro continente, tiene ya una incidencia de uno cada 44 niños. Recuerdo cuando empecé pediatría, íbamos más o menos en uno en cada 60, y luego cuando inicié neurología pediátrica, uno en 50. Entonces, esto se está viendo que cada vez aumenta más por un diagnóstico más temprano, que es algo adecuado, pero sí hay algunas limitaciones donde tenemos que ser un poco más precisos. Como ya sabemos, pues es más común en hombres que en mujeres, aunque es algo que tenemos que también individualizar, pero eso es algo que generalmente también se pregunta. Se ha visto que entre 4.2 veces son más afectados los varones, con una relación, dependiendo de la literatura, de 2 a 1 o de 5 a 1 de mujeres a hombres. La etiología es multifactorial. Esto es algo muy importante de mencionarles también a los papás, ya que muchas veces ellos se quedan con la idea de que hicieron algo mal o tienen la culpa de lo que el niño está presentando. Entonces, existen muchas teorías. La realidad es que no hay una en específico que sea la que explique por completo el trastorno. Entonces, tenemos una muy importante que es una irregulación del sistema inmune. Como lo vemos aquí en la gráfica, este es un sistema postulado ya, pues vemos la referencia del 2017. Tenemos una alteración de la producción de citocinas y la producción de autoanticuerpos que finalmente van a alterar la vía del complemento y con ello, pues finalmente todo llega al sistema nervioso central, que no es porque sea mi área, pero es el más importante de nuestro cuerpo porque regula prácticamente todo. Entonces, tenemos una alteración a nivel de la poda sináptica, que esto es un concepto que para nosotros los neurólogos es muy importante, y que vemos que hay alteraciones no solo en las células neuronales, sino también en las células de tipo oligodendrocitos, astrocitos y en la microglia. Entonces, finalmente, en un entorno que tiene esta predisposición, pues vamos a tener una alteración del neurodesarrollo con conductas anormales. Todo esto bajo un marco de un contexto de predisposición genética, porque vemos que hay ciertos factores que lo generan, en donde están infecciones durante el embarazo, sobre todo por virus, dentro de los cuales destacan los virus del tipo herpes, obesidad materna y diabetes, patología metabólica como tal, uso de drogas o tóxicos en el embarazo, desde los que son, pues ahora sí que requeridos por patologías maternas, sobre todo se ha estudiado el uso de valproato y de los inhibidores de la recaptura de serotonina, y la exposición a otro tipo de drogas tóxicas o de, por ejemplo, factores como radiación. Finalmente, todo eso traduce inflamación, disfunción mitocondrial, estrés oxidativo, disrupción hormonal y alteraciones en el microbioma, que esto es algo que se está estudiando todavía, pues ya a nivel más molecular para saber cómo conocemos ahí una parte de nuestro sistema nervioso central muy importante a nivel intestinal, que pues es el eje intestino-cerebro. Entonces se cree que aquí hay pues una investigación prometedora de lo que podemos hacer para una detección incluso prenatal de los niños que están teniendo este trastorno, que bueno, es lo que vemos ya en la clínica con los datos que vamos a platicar. Esto es otra cosa muy importante que creo que hay que analizar más como médicos, más allá de explicarles a los papás, porque si bien es algo que he aprendido como pediatra y después ya en el área de neurología, que la culpa es a veces algo que tenemos que aliviar y pues por aquí hay mucha gente también conectada de medicina de cuidados paliativos y sabemos que a veces el explicarles y restar esa culpa es lo que nos ayuda quizás a mejorar no lo médico, pero sí lo social, pero sí saber que se ha visto que alteraciones maternas, que se conoce como esta activación inmune, volvemos a hablar de este sistema,
a nivel prenatal la interacción de las interleucinas proinflamatorias como la IL-6 y IL-1, el factor de necrosis tumoral alfa, producen ciertas respuestas inflamatorias que van a desencadenar autoanticuerpos que atraviesan la placenta y eso la inflamación que hablábamos para desarrollar alteraciones a nivel de la barrera hematoencefálica en el cerebro fetal. Entonces, esto pues es una pincelada. Obviamente necesitaríamos toda una clase, que de hecho sí tenemos ya hay algunas sesiones de neuropediatría con esto, ahora sí que explayándose por completo, pero solo para entender un poquito que no es porque el niño sea así, no es porque se quiera portar mal, hay un sustento que todavía está en investigación que corresponde a la etiología. Creo que esto va a ser un poquito más útil para ustedes, la parte de identificar factores de riesgo en la historia clínica pediátrica de primer contacto, en donde destaca la edad de los padres. Esto es algo que se ha estudiado también mucho a lo largo de los años. Se ha visto que la edad materna mayor a 45 años, la edad paterna mayor a 40, y en general lo que ya hablábamos de la patología metabólica materna y la exposición a fármacos durante el embarazo. En cuanto a los factores de riesgo perinatales, tenemos la prematurez, sobre todo el corte de edad gestacional de menor de 32 semanas, bajo peso al nacer, que el corte aquí lo ponen como 1.500 gramos, parto distóxico e hipoxia neonatal. Si bien son cuestiones muy generales que niños incluso pues sin trastorno del espectro autista pudieran tener. Y esto que frecuentemente es pregunta de examen para los residentes, tanto de neurología pediátrica como de pediatría, ¿cuál es el, oye, bueno, incluso más allá de la cuestión académica, pregunta que hacen los papás en las primeras consultas de que si mi hijo tiene trastorno del espectro autista ya identificado y diagnosticado apropiadamente, ¿cuál es el riesgo de que tenga un hijo con también la misma patología? Y vemos que, como lo comentábamos en la etiología, si hay un componente genético, una heredabilidad de 40 al 90%, y aquí tenemos el desglose de si hay un hermano afectado, va a afectar al siguiente de 7 a 20%, dependiendo del género. Por ejemplo, pacientes con TEA masculinos que tengan, perdón, hermanos masculinos de pacientes femeninos con TEA, que es pues algo menos frecuente, veíamos que es mucho más común en varones, aquí es donde nos sube hasta un 17%, mientras que en varones con TEA, con hermanos también varones, vamos a tener 13%, aquí mujeres otra vez con TEA, pero también hermanas, o sea, afectados de sexo femenino, 8%, y finalmente varones con TEA, pero hermanas sería lo menos frecuente, 4%. En cuanto a cuestiones genéticas, hay otros factores que condicionan un autismo no primario, sino secundario a precisamente algunas genopatías, donde destaca el síndrome de X frágil, que cabe mencionar es la causa de discapacidad intelectual con una identificación genética puntual. Aquí en el grado del trastorno del espectro autista, pues se va a ver que es mínimo, se podría decir, pero realmente para nosotros que ya captamos más frecuentemente estos pacientes, pues sí podemos tener, incluso diría que más que X frágil, por ejemplo, todas las enfermedades de expresión neurocutánea, donde el complejo de esclerosis tuberosa es de las más frecuentes que vemos, neurofibromatosis también se puede asociar, y las cuestiones ya muy puntuales de duplicaciones y alteraciones en los cromosomas que ven aquí y que no voy a mencionar para no tardarme más en esta diapositiva, pero sí hay que tener en mente que también hay genopatías que lo causan. Ahora sí, entrando en materia, pues vamos a hablar ya de los síntomas core que comentábamos, son dos cosas actualmente. Anteriormente eran tres áreas, ahora se engloba tanto el lenguaje como la comunicación por su ligada interdependencia y por otro lado las conductas y los datos de intereses restringidos y repetitivos. Como lo comenté, es un espectro, un abanico, una gama de posibilidades, entonces no solo tenemos que quedarnos con esas dos áreas, sino también ver todo este grado de presentaciones que vamos a tratar un poquito más al final de la plática, pero sí quería que observaran que podemos tener desde discapacidad intelectual, trastornos del estado de ánimo. Actualmente se sabe que también se puede tener
una conjunción del TEA con TDAH, epilepsia, que es lo más frecuente, trastornos del sueño. Entonces, esta la vamos a platicar en unas diapositivas más, solo quería que lo vieran de manera más gráfica. Aquí es donde sí me quiero enfatizar un poquito más con ustedes porque finalmente son los médicos de los pacientes que nosotros vemos, o sea, los médicos de primer contacto. Entonces, su rol, como lo vamos a ver, es fundamental en la detección oportuna y por ello tenemos que enfatizar estos datos tempranos. Vamos a verlos por edad y aquí los generales que sí están presentes a cualquier edad desde, pues básicamente me preguntaban hace unos días, ¿hay datos desde lactantes o incluso más pequeños recién nacidos? La verdad es que todavía es difícil de determinarlo, pero por ejemplo, el contacto visual es muy importante y si hay una ausencia o una evitación, pues es una bandera roja. Si el niño prefiere jugar solo, si hay limitación para la interpretación de sus propias emociones y la de los demás, el retraso en el lenguaje, que por mucho es la principal causa o motivo de consulta que vemos orientado hacia este diagnóstico, y pues obviamente algo más fácil de identificar que pues ya es la ecolalia. También el hecho de tener este tipo de respuestas no relacionadas a preguntas sencillas, la disregulación emocional con enojos por cambios mínimos en la rutina, que se conoce como poca flexibilidad cognitiva, el hecho de presentar intereses restringidos u obsesivos con ciertos tipos de hábitos o de rutinas, y lo que muchas veces conocemos y preguntamos, que es hacer movimientos repetitivos con las manos o presentar reacciones inusuales a estímulos que en teoría no tendrían que ser eh, alterados o que presenten una respuesta anormal. Esto es donde se orienta todo al trastorno de la integración sensorial. Yéndonos por edades, aquí es una tabla que a lo mejor en estas diapositivas sí se ven un poco más cargadas de información, pero voy a destacar justo lo que está en letras negritas. Vamos a tener, pues como ven, habilidades sociales y lenguajes que dijimos que va de la mano y las conductas e intereses restringidos. Entonces, si a los 9 meses no hay contacto visual, eso es un dato ahora sí que fidedigno de que es un niño que tenemos que evaluar en la rama de la neurología pediátrica. Si tenemos en el lenguaje una ausencia de balbuceo, fíjense cómo desde pequeños tenemos este dato, o sea, tan simple como es balbucear o vocalizar, es una manifestación clínica también. Si lo desglosamos un poco más, pues la reciprocidad en la comunicación, que quiere decir que devuelva ciertas conversaciones, entre comillas, que es como lo marca el Denver o muchos maneras de evaluar el desarrollo, o sea que obviamente no es una plática formal, pero sí es ese intercambio con los cuidadores primarios, en donde vemos también otras conductas que son importantes como con una mano, alzar los brazos para ser cargado, no responder a la voz del cuidador o a los sonidos ambientales. Y en las conductas restringidas, aquí esta parte de la tabla va a ser la misma para todas las edades que les voy a mencionar. Entonces es algo de lo que ya habíamos tocado un poco el punto, apegos inusuales a algún objeto, alguna persona, movimientos estereotipados, que esto es pues lo que ya conocemos y decíamos de aletear, caminar en puntas, ver de reojo, girar sobre su propio eje, ir de un lado a otro sin propósito. Cuando ya es un poco más evidente es cuando son comportamientos auto o heterolesivos y comportamientos repetitivos, que es lo que seguramente todos han visto, preguntado, que no siempre traduce un trastorno del espectro autista, siempre hay que individualizar el caso, pero pues lo que generalmente los papás dicen es que alinea objetos en una fila. ¿Es eso malo, doctor? Y pues es ahí donde tenemos que poner en contexto todo lo demás. Para los 12 meses hay un desarrollo que va relacionado con el lenguaje y las habilidades sociales que se llama lenguaje protoimperativo, que eso quiere decir que señale un objeto para solicitarlo o algo que le llame la atención. Si este tipo de lenguaje no está, que se dan cuenta es un lenguaje no verbal, eso es un dato de alarma y un motivo que se tiene que referir al niño. A los 15 meses es cuando ya podemos ver un poco más esta parte de la ecolalia, que es un poco difícil de diagnosticar. Obviamente la hemos escuchado
en el consultorio alguna vez, que pues para los que quizás en la audiencia no son médicos, pues es la repetición de las frases de manera temprana, cuando es justo después de que el paciente escucha esa frase, o tardía, cuando es mucho después, que es lo que a veces los familiares dicen como, de repente hice cosas que vi hace unos días. Entonces, eso es importante. Para los 18 meses tenemos que evaluar el juego simbólico. Esto es, por ejemplo, arrollar una muñeca, jugar con un carrito, hacer una llamada telefónica. Se fijan cómo la imitación y esta interacción social es algo que va de la mano con el lenguaje. Entonces, si está limitado el lenguaje, pues no vamos a tener estos hitos tan importantes de la parte socioafectiva. Y pues en el lenguaje ya para esta edad tenemos que tener mínimo de 3 a 5 palabras, además de mamá y papá, y para los 24 meses, y creo que eso es algo que no puse así tal cual en las diapositivas, pero para que lo escuchen y lo sepan, a los 2 años el vocabulario mínimo que tiene que tener un niño son 50 palabras. Incluso si no son completamente inteligibles, porque obviamente hay cierto todavía cuestión ahí articulatoria del lenguaje, pero 50 palabras tiene que decir que sean los nombres de los hermanos, mamá y papá obviamente, los colores, los números, pero tiene que decir 50 palabras y empezar a formar frases de dos. No es opción, no es negociación, no es algo que si no lo tiene va a madurar, porque creo que es ahí donde muchas veces retrasamos el diagnóstico y en este punto estamos en el periodo sensitivo o sensible del lenguaje, donde como lo vamos a ver, y quizás es la siguiente diapositiva, bueno, justo aquí, 24 meses. Si no dice frases espontáneas de dos palabras, son manifestaciones clínicas de que esto va hacia un rubro de un trastorno del neurodesarrollo. Probablemente pueda ser un trastorno del espectro autista o algún otro que podemos tener. Entonces, esta es la diapositiva que les decía. The earlier, the better. Mientras más temprano, mejor. ¿Y eso por qué? Porque se ha visto que las intervenciones en un corte de tiempo que es oportuno, sí cambia el pronóstico funcional a largo plazo de ese niño. Cambia la independencia, cambia la sociabilidad. De verdad hacemos un impacto en no solo el cerebro, que es lo que nosotros vemos como neurólogos pediatras, sino en la vida de nuestros pacientes. Entonces, yo creo que esta es una de las diapositivas más importantes que quiero que se lleven y así que lo recuerden siempre porque es mejor pecar de exagerados que en su momento decir, híjole, sí fue trastorno del espectro autista y pues quizás tuvimos que enviarlo antes. Entonces, digo, eso ya es más que nada como interiorización personal, pero sí es mejor detectarlo a tiempo. Y este es un algoritmo de abordaje que voy a desarrollar y que de hecho me gusta mucho, uno, porque está en español y dos, porque está en este libro que es el Manual de Neurología Pediátrica, precisamente para pediatras y médicos de primer contacto. Los autores son mexicanos y creo que es un libro que vale la pena tener. Es reciente, es del 2024-23 y pues aquí lo que estamos viendo, que ya empezamos a hablar, es obviamente el seguimiento por ustedes como pediatras de cabecera del niño de un desarrollo neurotípico. Sí hay detección de algún dato de alarma, que son los que ya vimos, respecto a la edad, o sea, siempre hacer los cortes de la edad, pues entonces clasificarlo. ¿Será un probable TEA? Edad menor de 12 meses, pues ahí es difícil valorarlo como de manera muy florida, pero hay que tener un seguimiento estrecho, idealmente mensual, en la consulta del niño sano. Y eso es algo que sí les toca a ustedes como pediatras, de decirle, señora, señor, papá, mamá, no se pierda, tenemos que volver a verlo en un mes, para poder precisamente evaluar si es una cuestión madurativa de la vía auditiva y si eso es algo anormal, si no hay respuesta al sonido, pues entonces tendríamos que, esta es la segunda parte del algoritmo, como está largo no me cupo en una sola diapositiva, pero entonces considerar alteraciones del lenguaje a los 18 meses. Y ahí es donde ya tendríamos que enviar al niño a un segundo nivel de atención para evaluar comorbilidades, que son las que veíamos dentro de la figura del espectro de todo lo que abarca. O si no hay, pues entonces enfocarnos en esto que vamos a hablar de manera general, porque es todo un tema también, la evaluación de los instrumentos de tamizaje y de diagnóstico,
pero tendríamos que aplicar mínimo el MChat, que es del instrumento que les voy a hablar, y ya en caso de que se refiera a neuropsicología, pues CARS o ADR u otros instrumentos, que aquí ya es donde tenemos una valoración anormal y entonces se envía a tercer nivel, confirmando el diagnóstico e iniciando el tratamiento multidisciplinario. Esta es una postura que seguramente ya conocen, que es que el tamizaje debe ser universal a todos los niños de entre 18 a 24 meses. Eso es algo que marca puntualmente la Academia Americana de Pediatría y que se considera como una herramienta de prevención. Ahora sí que no hace daño tamizar a los niños y creo que por el contrario podemos identificar de manera oportuna a los que son pues sospechosos. Y justo es la introducción que necesito para decirles que hay un tamizaje tan sencillo que lo podemos hacer en el consultorio y no nos toma más que una cuestión de par de minutos. Se llama T2 y es del acróstico de Three Item Direct Observation Screen, que incluye estas tres cosas que precisamente son de las datos core o síntomas core del trastorno del espectro autista. Respuesta al nombre, atención conjunta y la mirada social adaptativa. Vamos a ir desglosándolos para que explicarles cómo es que se hace, si es que no están familiarizados con esto o si no lo habían escuchado antes. Primero, respuesta al nombre. Tenemos que llamar al niño por su nombre o por el hipocorístico, que es como la palabra formal para decir cómo le dicen de cariño. Porque pues sí tenemos que ahora sí que ser familiar como por lo que el niño conoce que le llaman los papás o los cuidadores primarios, mientras el paciente está interesado en otra cosa. Generalmente son niños que entran al consultorio y se muestran curiosos por el inmobiliario o por el equipo médico. Entonces, mientras el niño está distraído, hay que decirle por su nombre. Se debe intentar hasta 4 veces y es importante solo mencionar el nombre o el nombre de cariño para que no haya alguna otra palabra en esa oración que nos dé una falsa respuesta. Después de eso hay que evaluar y puntuar. 0 puntos si sí voltea inmediatamente a el médico o el examinador en los primeros 2 llamados. Si no voltea en los primeros 2 llamados, pero voltea en el tercero o cuarto intento, o en el primero y segundo, pero a los padres, de todas maneras es un ítem que está anormal, se daría 1 punto. Y si no hay respuesta, pues son 2 puntos. En cuanto al circuito de atención, un objeto que esté fuera del alcance del niño y de nosotros mismos. Primero hay que ver al niño o a la niña y después el objeto que queremos señalar y después nuevamente al paciente para evaluar si sigue ese circuito con la mirada. Un ejemplo, hay que con el índice señalar y decir, Jorge, mira, y voltear al niño, al objeto y luego otra vez al niño. Intentarlo 2 veces. La respuesta que esperamos encontrar es que si el niño sigue con la mirada primero al médico y después al objeto, ese es un circuito de atención conjunta completo. Si el niño gira directamente al objeto sin hacer el contacto visual esperado con el examinador, eso se considera anormal de manera parcial, pero se puntúa como 1. Y si no existe interés en la respuesta pues es un señalamiento protoimperativo y a la vez también al nombre, porque sí tenemos que mencionar al nombre, pues es un ítem de 2 puntos. Entonces, solo para volver a esta parte de cómo es que se tiene que evaluar, es señalar con el dedo índice un objeto que esté fuera del alcance del niño y de nosotros, ver al niño, ver al objeto señalándolo con el índice y luego volver a ver al niño. Entonces, hay que practicarlo para que en el consultorio salga más fluido y generalmente es algo, les digo, muy sencillo que se puede hacer incluso mientras los papás están expresando ciertos comentarios o inquietudes. Y la mirada social adaptativa, aquí creo que la dupliqué, pero esta es la explicación. Necesitamos
evaluar el contacto visual y las características del mismo, porque muchas veces sí hay contacto, pero es limitado, es breve, es inconstante, entonces tiene que ser un contacto claro, o sea, un contacto visual con los cuidadores, con el médico, que es algo adaptativo, como bien lo dice, es algo instintivo y que necesitamos que esté orientado y repetido durante varias etapas de la evaluación. Entonces aquí es el único que tiene solo dos ítems, cero o un punto, y que tenemos que evaluar, obviamente al principio los niños ingresan al consultorio con cierta timidez, con un comportamiento que es a veces retraído, entonces hay que esperar a que el niño se habitúe un poco con el entorno y después de eso, si hay un comportamiento que cambia y se relaja, pues entonces hay que puntuar el mejor momento, que de todas maneras es pues un ítem, perdón, un ítem que es como muy dicotómico. ¿Hay o no hay contacto visual? Porque no es así como que sí, pero a veces, pero cuando está la bolita, o sea, esto es muy básico. Y estos puntos, lo que necesitamos obviamente es sumarlos y si hay al menos dos alterados, quiere decir que tenemos que enviar a ese niño a una valoración por neurología pediátrica. Entonces, se dan cuenta que es algo muy sencillo, muy práctico y que realmente no requiere mayor intervención que solamente conocer estos tres puntos cardinales que necesitamos para evaluar de manera muy directa, pero también indirecta, porque estamos no solo checando la parte del lenguaje, sino la cuestión social adaptativa y que, como les comento, pueden hacerlo en su práctica diaria. Sin embargo, aquí como tenemos esta diapositiva, se ha demostrado que los instrumentos de tamizaje, sin los instrumentos de tamizaje, la observación clínica como tal, tiene una baja sensibilidad. Esto quiere decir, doctora, nos acaba de comentar que con esto, si lo enviamos, vamos a hacer un cambio. Sí, pero no es lo único. O sea, tener la iniciativa de evaluar al niño con estos tres puntos en la consulta es muy bueno, pero también necesitamos los instrumentos de evaluación con el tamizaje que vamos a ver a continuación. Hay diferentes tipos de tamizaje. Los que conocemos de broadband, que ahí la traducción que más me sirvió, pues es banda ancha, que ahí realmente es como parte de la historia clínica, todos los comentarios que nos dan los cuidadores primarios respecto a las habilidades y comportamientos del niño. El nivel uno, que se identifican bajo riesgo y población general, en donde, por ejemplo, entraría lo que les acabo de explicar, y el nivel 2 es ya con una población de riesgo elevado tras una valoración inicial del nivel 1 o factores de riesgo que aumenten la probabilidad del trastorno de espectro autista. Del que vamos a hablar y que seguramente han escuchado, pues es el Modified Checklist for Autism in Toddlers, que es el MCHAT. Es uno de los principales instrumentos de tamizaje nivel 1 también, y este ha sido traducido a más de 40 lenguajes con una buena sensibilidad y especificidad satisfactoria para las adaptaciones en diferentes países y razas étnicas. Esta es una pregunta que me hacía la residente de primer año el día de ayer. ¿En qué edad lo puedo hacer y hasta cuál edad es el corte? Está diseñado idealmente, aunque muchas veces lo hemos usado para niños más grandes o más pequeños, pero se dice que su confiabilidad, ahora sí que estadística, es para los niños entre 16 a 30 meses. El tiempo de aplicación también es muy breve, también depende mucho de qué tan familiarizados estemos con el instrumento, qué tan fluidas hagamos las preguntas, pero en general es una primera etapa de 20 preguntas que toma más o menos de 5 a 10 minutos y con respuestas dicotómicas de sí y no acerca de las habilidades sociales y comunicación temprana. Aquí es bien importante que por el hecho de que, por ejemplo, a nivel de medicina de institución, pues son consultas un poco más reducidas en cuanto a tiempo y el hecho de que tenemos que enfocarnos en muchas cosas, decirle a los papás que las respuestas son muy sencillas, sí o no, porque muchas veces también como parte quizás ahí del proceso de aceptación y de tratar de justificar cosas, nos dicen oraciones más largas de sí lo hace, pero a veces cuando está en cierto lugar, entonces ahí lo que personalmente les digo, piensen que es más sí o más no, y eso es lo que puntuamos.
Lo que vamos a obtener es un score de puntos que nos clasifica en riesgo. Bajo riesgo serían 0 o 2 puntos, que no requiere seguimiento. Riesgo moderado de 3 a 7, que ahí sí requiere requiere una entrevista, perdón, estructurada y de seguimiento. Y riesgo alto, que es una evaluación ya diagnóstica e intervención temprana. Entonces, por ejemplo, generalmente lo que nos toca ver como pediatras son estos dos, y cuando nos sale riesgo moderado, pues lo que tenemos que hacer es referirlo para aplicación ya de un instrumento que sea más consistente, como el A22 o el ADR, que son las entrevistas estructuradas o semiestructuradas que más utilizamos en la vida diaria. Esto es solo para demostrarles que estadísticamente el MChat con revisión, que esa es otra cosa que me faltó agregar, es un instrumento que se actualizó y que se hicieron ciertas adaptaciones. Entonces, revisados con el seguimiento, que es la versión RF, tenemos una sensibilidad de 85%, especificidad de 99% y un valor predictivo positivo para autismo. Aquí sí está un poco más bajo este porcentaje, o pues el número ahí en cuanto a la predicción de autismo, pero en general tiene un valor alto para cualquier retraso del desarrollo. Entonces, si entendemos esto como si lo hacemos y sale mal y al final resulta que no es trastorno del espectro autista, estamos detectando pues prácticamente el 95% de las cuestiones que tienen que ser referidas. Entonces, pues vale la pena hacerlo y conocerlo. Este está en diferentes plataformas y aplicaciones de Internet para que lo tengan ahí en su práctica diaria. Ahora, ya que estamos entrando en materia de diagnóstico, tenemos los criterios que finalmente nos rigen, que son los criterios del DSM-5. Volvemos a tener los dos datos core, que son los déficits persistentes en socialización y comunicación. Y aquí quiero enfatizar que tienen que cumplirse los tres criterios de este dominio, como la alteración en la reciprocidad, que es esta cuestión socioafectiva, socioemocional anormal, conductas no verbales utilizadas para la interacción social, como por ejemplo es el hecho de tener que llevar la mano del cuidador para obtener un objeto, tener que usar la ecolalia precisamente para poder expresarse, limitaciones en desarrollar, entender y mantener relaciones interpersonales, que eso es pues la limitación que existe para poder interactuar o relacionarse con sus pares. En cuanto a los patrones de comportamiento repetitivo, aquí no se tienen que cumplir los 4 criterios de este dominio. Ya ven que el DSM-5 es así como finalmente el manual, a veces se escucha feo, pero de diagnóstico de enfermedades mentales, pero sí te señala así de que tienen que hacer un checklist, y en este caso tienen que ser 2 de 4, en donde están los movimientos estereotipados que ya hemos comentado, la poca flexibilidad cognitiva o de cambios a la rutina, que es algo que muy frecuente nos comentan los papás. ¿Sabe qué? Es que si un día voy a casa de su abuelo de manera diferente, con un itinerario o una ruta diferente, es un llorar. Entonces, esos cambios pequeños es justo donde entraría este criterio. Intereses restringidos, que pues es lo que ya todos también hemos escuchado, está traumado con los dinosaurios o no deja de ver los mismos videos, tiene fijación con ciertos objetos. Y la parte que actualmente creo que está por desarrollarse un poco más es toda la cuestión de la integración sensorial para tener una respuesta hiper o hiporreactiva hacia todos los estímulos, ya sean desde visuales, auditivos, táctiles, la alimentación, que sería el gusto, que muchas veces es muy selectiva con estos pacientes, y pues obviamente todo lo que implica la integración de ellos. Esto es tal cual la tabla de la Academia Americana de Pediatría, de donde obtuve estas referencias. Obviamente la quise traducir para que fuera más fácil, pero están los ejemplos de cada uno de los rubros, y pues son los criterios como lo comentamos del DSM-5. Esto es algo que también
han escuchado o nos han visto decir a nosotros como neurólogos pediatra, es un nivel uno, nivel 2, nivel 3. Y aunque el manual del DSM-5 lo marca como grados de severidad, gravedad, hay quienes dicen que no hay traducción al español de severidad, sino gravedad, pues en realidad hay veces que personalmente prefiero decirles a los papás que es más que un grado de afectación, porque es una connotación menos negativa, es que tanta intervención requiere el paciente, que es como lo vemos aquí. Por ejemplo, un nivel uno generalmente es un paciente bastante funcional en el sentido de que sí hay cierto lenguaje, pero hay dificultades en la iniciación de respuestas sociales, puede parecer que no tiene interés en ellas y generalmente pues esos son los problemas que tienen en establecer una cuestión social. Aquí es donde hay mayor inflexibilidad cognitiva y problemas también en organización, planeación, pero en general es un paciente independiente. En el nivel 2, pues ya hay más alteraciones verbales y no verbales. Aquí los pacientes generalmente tienen respuestas anormales o reducidas hacia muchas cuestiones no solo sociales de interacción, sino también la parte del trastorno de integración sensorial. Y, por ejemplo, aquí los comportamientos repetitivos pues sí generan una limitación constante en su rutina diaria. Y donde se requiere más apoyo es un nivel 3 en donde prácticamente lo que tenemos que trabajar es pues la cuestión del lenguaje como tal verbal y también las cuestiones no verbales, el funcionamiento mínimo indispensable, que pues aquí son la relación también con el control de esfínteres, con ser un poco más flexibles en cuanto a los cambios de rutina. Entonces, esto creo que es un poco ambiguo y subjetivo, es también varía de las personas que lo evalúen y que estén en contacto con el niño, pero siempre lo que hay que explicarles a los papás, y creo que aquí nos toca más a nosotros como neurólogos pediatras, es no quiere decir que siendo un nivel 3 no pueda llegar a ser un nivel 2 o requerir incluso ser nivel uno y a veces ya en cierta etapa de su vida pasar desapercibido. Entonces, pues solo para que los conozcan, porque frecuentemente nos escuchan hablar de esto. Creo que ya casi estamos sobre la hora. Este solamente es para que vieran la pincelada de los fármacos que usamos para cuando se requiere, que de manera general los que están aprobados por la FDA como antipsicóticos para mejorar ciertos datos clínicos del TEA son la risperidona y el aripiprazol. Y pues cuando hay una asociación con TDAH, pues sería el metilfenidato, atomoxetina y guanfacina, que es menos frecuente aquí en México. Esto sí quisiera tocarlo antes de despedirnos, porque finalmente ustedes son los médicos que más conocen a los pacientes, son quienes más los han visto crecer y saben que además de los trastornos, que creo que es esta diapositiva de las comorbilidades que vemos como neurólogos, también están las pediátricas. Y aquí lo que hemos visto es que en cuestiones de condiciones neuropsiquiátricas hay pues una asociación prácticamente del 100%, o sea, es buscarle qué otra cosa tiene ese paciente porque mínimo va a tener un déficit de atención o un grado de discapacidad intelectual, aunque se ha visto que esto es muy heterogéneo. Hay niños que tienen un CI superior al normal, que son todos estos niños que muchas veces los papás nos dicen, es que me han dicho que es un niño genio o superdotado y obviamente eso es algo que se tiene que evaluar ya muy puntualmente con la determinación del CI, con psicología, pero sí se ha visto que pues la mayoría puede ir desde un CI moderado o muy bajo, que pues condiciona también pues ahora sí que su independencia y su rutina. Epilepsia es algo muy importante porque muchas veces pues al hacer diagnóstico los papás nos dicen ¿y qué es lo que sigue? ¿Qué va a pasar si algún día convulsiona? Muchas mamás del mismo grupo de apoyo que en donde está el niño me han dicho que su hijo sí tiene crisis, entonces creo que ahí sería explicarles que conforme vayamos viendo la evolución, tenemos que ir atendiendo las comorbilidades, que precisamente la epilepsia está en el 30%, sobre todo más en adolescentes y en pacientes con alteraciones cognitivas. Trastornos del sueño como tal son muy frecuentes, muchas veces es de las cosas que nos tiene que alertar de manera más temprana y pues ahí la cuestión es la alteración de la arquitectura del mismo.
y de las comorbilidades médicas que a veces pasan desapercibidas, son déficits motores, niños que desde pequeños son hipotónicos o que tienen alteraciones ahí en las cuestiones visoespaciales y visoperceptuales que condicionan apraxia y retraso en la motricidad gruesa, y alteraciones gastrointestinales, que si bien también es un porcentaje nada despreciable, de hasta el 91%, con constipación, diarrea y dolor abdominal. Entonces, es aquí donde yo creo que ustedes también tienen que aumentar su índice de sospecha si empezamos a juntar ahora sí que las piezas del rompecabezas, como me gusta a mí explicarles a los papás, no solo este padecimiento, sino muchas cosas en la neurología y obviamente individualizar los casos, como ya lo hemos mencionado. Y por último, para concluir, yo creo que sí en tiempo y dar pie a las preguntas, creo que los mensajes para llevar a casa, con lo que yo me daría por bien servida y satisfecha de que puedan tener esto, es que hay que hacer tamizaje universal a los niños en esta edad que recomienda la Academia Americana de Pediatría, de los 18 a los 24 meses. Empoderarlos a ustedes como el rol fundamental en la identificación de las banderas rojas que ya vimos en el desarrollo normal de un niño neurotípico a un neurodivergente ya con signos tempranos de TEA para una referencia e intervención oportuna. Muchas veces, y eso es algo que ya no alcancé a poner para no saturar la clase, porque les digo que pues podríamos hablar todo el mes de trastorno del espectro autista, y realmente muchas veces lo que se ha visto es como esa inseguridad de los médicos de primer contacto de poder hacer el diagnóstico, y quiero que sepan que no lo tienen que hacer, o sea, realmente es sospecharlo para que se pueda referir oportunamente y entonces de manera conjunta, porque finalmente ustedes también son parte activa del equipo, poder llevar a un desenlace favorable a ese niño. Entonces, dentro del mensaje para llevar a casa son estos como datos muy puntuales que hablamos de las banderas rojas a lo largo del desarrollo de las edades. 12 meses. Si no responde al ser llamado por su nombre, eso es dato temprano, es anormalidad, no es que no quiera hacer caso, es algo que tiene que ser referido. 14 meses. Falta de lenguaje protoimperativo, que no señalen objetos que les interesen. Incluso un niño con una cuestión de hipoacusia, si quiere obtener algo, tiene que usar ese dedo para poder señalar lo que le gusta, lo que quiere, lo que le llama la atención. 18 meses, falta de juego imaginativo. Si a esa edad no vemos que el niño intente esa relación de no apego anormal, sino de también esta parte adaptativa social con sus juguetes, eso es también un dato de alarma. Y 24 meses, que creo que ya no lo repetí, pero si a los 24 meses, 2 años, no tenemos un lenguaje con un vocabulario de mínimo 50 palabras, ese también es pregunta de examen para los residentes de pediatría y también de neurología, es porque algo anda mal. Entonces hay que referirlo. Y creo que por último, la diapositiva previa al agradecimiento es mencionar que se ha visto, y eso es algo curioso, que la alteración en cuanto a la interacción social es el dato clínico más específico para el trastorno del espectro autista. Entonces, ahí pues hay que tomar en cuenta que, ven, puede ser solamente un retraso del lenguaje y no ser un TEA, pero hay que referirlo. Creo que ese sería mi mensaje final. Y pues agradecerles nuevamente a la doctora Grecia Turrubiates y a todo el Instituto de Pediatría que me hayan invitado a abrir este mes tan importante para nosotros como sociedad y como neurología pediátrica, que es el mes donde más conscientes tenemos que estar de este trastorno del neurodesarrollo que cada vez es más prevalente en la sociedad. Muchas gracias a todos por su asistencia a esta charla y estoy abierta a responder preguntas. Muchas gracias, Mari. Fue una presentación muy, como tú dices, podríamos hablar horas de esto, o más bien tú, hablar horas de esto. Yo creo que vamos a necesitar una segunda sesión, pero pues fue muy claro y sencillo. Hubo muchas preguntas, más bien hay muchas preguntas de la audiencia, entonces voy a intentar de que podamos contestar todas. Esta pregunta es, ¿qué opinas o qué sabemos del autismo regresivo o de este concepto?
Pues, como lo comenté, depende de la evolución de cada paciente. Creo que ahí la pregunta va orientada a iba bien y de repente cuando empezó a ser más evidente el déficit en el lenguaje, el retraso, son niños que dicen, dejó de decir palabras. Creo que ahí para contestarla de manera muy puntual hay que sospechar en algo más. Por ejemplo, en una patología también asociada a las cuestiones genéticas, el síndrome de Rett es prácticamente algo muy característico que iba todo normal, de repente dejó de hablar, empezaron las cuestiones motoras, entonces ahí no solo hay que quedarnos con la valoración de psicología, que a veces muchos pacientes llegan de manera inicial con nuestros colegas y no es que esté mal, es realmente como un trabajo en conjunto, pueden llegar incluso a veces con médicos psiquiatras, pero ahí sí el comentario es cuando hay algo que no cacha, hay algo que no checa, mejor es enviarlo con neurología pediátrica porque ahí tendríamos que hacer estudios ya más puntuales como pues desde un electroencefalograma hasta cuestiones ya genéticas que también nos apoyamos de la mano de nuestros colegas en esta área. Entonces, generalmente no es como lo más habitual, pero cuando sí llega a presentarse una regresión del desarrollo, que ese es otro síndrome neurológico del cual también podríamos hablar mucho, pues generalmente no es un autismo primario como lo mencionamos, hay algo más que lo está causando. La siguiente pregunta, Mari, es que así como está el M-Chat para los niños pequeños, ¿hay algo que podamos usar de tamizaje para niños mayores o irnos directo al DSM-5? Sí, de hecho, les voy a compartir ahorita, si ya no alcanzo contigo, una liga que me gusta mucho y que siempre se las paso a los residentes, tanto de PEA como de Neuropedia, es de pues supongo que desarrollador español, porque a veces las preguntas son como con léxico de español de España, pero tiene ahí para evaluar desde ciertas edades el MChat, evaluar que sabemos que es poco frecuente, muchos instrumentos que dependiendo también del contexto del paciente podemos ir utilizando, entonces ahí la recomendación sería revisarlo y pues son muchas siglas que ahorita ya no alcancé a mencionar porque son instrumentos que son como menos frecuentes que se utilicen en la práctica diaria de pediatría, pero sí ver, este es para de 7 a 16 años, este es solo para adolescentes, y son encuestas o entrevistas más estructuradas y más largas. Entonces, son un poco menos prácticas de aplicar en la consulta, por ejemplo, de medicina institucional. Por eso es mejor el MChat y mencioné que a veces lo usamos incluso fuera del rango, pero sí hay. También se los comparto hoy contigo para que se los hagas llegar. Es una liga que precisamente el símbolo es del infinito, que lo que representa es esto. Somos una diversidad en sus formas y en sus personalidades. Entonces, la ilusión es que también te lo cuento a hacer un mundo más neurodivergente. Muy bien. Por último, un par de preguntitas más. Nos comentan que si sabes o qué nos puedes decir de el uso de gamma globulina. ¿En algún contexto en particular? ¿Dice algo más la pregunta? No, solo eso, para el tratamiento. La verdad es que ahí sí tendría que revisar referencias muy puntuales, que en primera instancia no es algo que esté estandarizado. De hecho, el tratamiento médico que mencionamos, en teoría no es de primera línea, salvo que ya haya conductas que ponen en riesgo la vida del niño o datos mucho de autoactividad, pero generalmente la primera línea, y es lo que siempre les mencionamos a los papás, es la terapia y la intervención tanto de lenguaje como terapia conductual. Y pues eso es algo que me llevo de tarea para ver si hay algo nuevo eh, pues ahora sí que sustancia que se usa para otras cuestiones, ¿verdad? No solo para la parte de neurología, sino también justo por la modulación del sistema inmune, sí tendría que haber ahí un sustento, entonces lo reviso con todo gusto y lo comparto. Gracias, Mari. Otra pregunta es, digo, ya nos dijiste que es más común en hombres que en mujeres, pero ¿hay diferencia también en la presentación clínica? O sea, que los niños tengan más problemas, no sé, verbales y las niñas más de otro tipo. ¿Alguna diferencia en cuanto a la clínica? Generalmente es muy heterogéneo tanto en los propios varones, o sea, hay niños que
simplemente tienen trastorno de integración sensorial, hay niños que tienen pues toda la clínica florida. Aquí el mensaje va, por ejemplo, en las cuestiones de cuando tenemos un femenino, sospechar siempre en síndrome de Rett, que ahí las estereotipias son muy marcadas, son más manuales en la línea media, hay aerofagia, que es el comer el mismo aire, hay trastornos de la respiración, otras cuestiones ya un poco más profundas, que es el mismo mensaje. O sea, si se sale de lo que conocemos, la mayoría de los datos core es porque hay que referirlo. Entonces, generalmente en las mujeres hay que pensar siempre, siempre en síndrome de Rett, aunque obviamente la presentación fenotípica a veces nos orienta y son pacientes que llegan con pues ya un grado más de retraso o en su defecto ya cuando son después de 5 años, discapacidad intelectual. Creo que sí tendría que revisar si hay más discapacidad, o sea, un retraso cognitivo mayor, pero generalmente la presentación es heterogénea para todos. Muchas gracias, Mari. Pues hay muchas más preguntas que te haré llegar y después haré llegar las respuestas a la audiencia. Por último, invitarlos a nuestro siguiente miércoles. Veremos el tema de trastornos del lenguaje a propósito también del trastorno del espectro autista. Preguntas frecuentes en el consultorio por la doctora Paulina Blanco Murillo. Pues muchas gracias a todos por asistir. Gracias a la doctora Mari Carmen y nos vemos el próximo miércoles. Buen día a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora.